Bien, vamos a hablar entonces con Irma del Águila, socióloga y escritora que ha estado en Haití durante varios años y que conoce la realidad de ese país. Irma, gracias por haber aceptado la invitación. Hola Francisco, un gusto estar contigo, conversar contigo esta noche. Muy bien, pues a ver, tú has estado allá en dos oportunidades, una primera entre 1991 y 1994, ¿es así? La primera, ¿no? En varias ocasiones en los años 90 hasta el 98, con la Misión de Derechos Humanos, Allá. la misión conjunta de la OEA y Naciones Unidas, y estuve observando las elecciones el 2010 y el 2011, y ahí, bueno, la situación era muy compleja y, en fin, se suspendieron las elecciones. Ya, y después, me parece que después también, ¿no? 2010, claro, no, Hasta claro, 2000, 2011. no, claro, ya. Ok, o Sí, sea, tú has vivido, viví 4 años, unos 4 años en los años 90 en Haití, sí. ya, o sea, tú has vivido, digamos, has visto, has sido testigo de toda la inestabilidad política, ¿no? Que había en ese país. Cuéntanos cómo, y bueno, y después también la violencia, las bandas criminales. Cuéntanos un poco lo que tú pudiste ver a ese respecto, ¿no? De cómo eran las fuerzas políticas. En ese momento tú debes ser coincidido probablemente con cuando uno de los presidentes era Aristide, ¿no? El ex cura que fue presidente y contra el cual hubo un golpe y después regresó en dos oportunidades. En realidad estuvimos, algunos observadores de derechos humanos, a pedido del presidente en el exilio, Jean-Bertrand Aristide, observando la situación de derechos humanos, digamos, los excesos del régimen de facto, las violaciones a los derechos humanos, hasta el 94. Y en ese momento fuimos expulsados del país por el gobierno de facto, por el gobierno militar, que nos declaró indeseables y nos expulsó, nos dio unas horas para retirarnos del país. Regresamos después de que el presidente Aristide regresó, luego de la intervención militar norteamericana y el mandato de Naciones Unidas, a solicitud del presidente Aristide. Y regresamos en una misión de reconstrucción institucional luego del restablecimiento de la democracia, la primera realmente en casi 200 años de historia republicana. Y luego regresé ya como observador electoral, digamos, en el siglo XXI. Siglo XXI. Claro, hay que decir que Aristide, que era un ex cura, ¿no? No es el único caso de ex curas que han sido presidentes, porque también está Fernando Lugo en Paraguay. Y bueno, acá tenemos a un candidato, varias veces candidato también ex cura, pero que hasta el momento todavía no ha conseguido su objetivo. Aristide fue además efectivamente el primer presidente electo democráticamente de Haití, y él fue un luchador contra la dictadura familiar, ¿no? Duvalier, los Duvalier padre y Duvalier hijo, ¿no? Entonces una figura importante. ¿Cómo era el grado, digamos, de colaboración cuando finalmente él regresó precisamente con Aristide, que tenían ustedes? Bueno, sí, retomando justamente tu pregunta sobre violencia, es otro tipo de violencia. La violencia que nosotros pudimos ver durante el régimen de facto, una violencia política. Es decir, los attachés, que eran, digamos, los herederos de los Tonton Macoute, bajo el régimen de facto, que torturaban. Los Macoute hay que decir que eran paramilitares del régimen de los Duvalier, para que el público esté al tanto. Y luego habían fuerzas attachés, que eran, digamos, adjuntos, pero también miembros de la Policía Nacional y del Ejército de entonces, que, bueno, torturaban, desaparecían personas. Así que nos tocó, como observadores de derechos humanos, hacer un seguimiento de estos casos, de estos crímenes, de estos abusos. Pero cuando regresa Aristide, en realidad el reto es otro, ¿no? Se trata de excesos de las propias fuerzas del orden democráticamente constituidas, ¿no? Y por otro lado, una criminalidad y corrupción que va ascendiendo progresivamente. Pero te quiero decir que este fenómeno de los gangs, si bien existían los gangs en Cité Soleil y en otras zonas de la ciudad,
no es nada parecido a lo que se está exponiendo en los últimos, digamos, 5, 6 o 7 años, donde ya de hecho tienen el control de sectores de la ciudad de Puerto Príncipe. En el sur de Puerto Príncipe, por ejemplo, en Martissant, que es la vía de salida y de entrada de la ciudad hacia el sur, está tomada por unos gangs y también más al norte, en la Saline, que controlan las calles y que eventualmente en intercambios de fuego llegan a matar a inocentes, se queman viviendas y la policía está hace mucho tiempo al margen de estas peleas. Incluso la gente, los vecinos de la localidad, en las últimas incursiones de este año, UNICEF reporta unas casi 10.000 personas de estos distritos que han tenido que abandonar sus hogares simplemente porque no pueden regresar en medio de este fuego cruzado. Entonces es una situación muy dramática. Más al norte está la Saline, con el gang de barbecue, Cherizier. Algunos tienen un discurso más bien de derechas y otro un discurso de izquierda, ¿no? De repartir a los pobres y que por eso están asaltando los supermercados y tal. Pero en el fondo es finalmente gangs que operan al margen de la ley y cometiendo no solamente asaltos, crímenes con toda impunidad, ¿no? Claro, tú mencionaste a este barbecue, que es un apodo que claro, en castellano se llama barbacoa, ¿no? Y él es uno de los que precisamente tiene un discurso político que hablaba precisamente de los pobres, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Él habla de hacer justamente de asaltar los supermercados, las bodegas para distribuir a los pobres. Está por ver cuánto distribuye de todo lo robado, ¿no? Y en una disputa política de mayor alcance que enfrentó al asesinado presidente Moïse con la oposición. Eventualmente, siempre está por ver y verificar, se percibía como una persona alineada, digamos, más del lado de Moïse, y se presume que también estaría implicado, junto con otros gangs, en el asesinato de gente que era percibida como gente de oposición, porque también ha muerto gente por razones políticas, hay que decirlo. Claro, ahora, Moïse, que era un empresario del sector del plátano, pero tú me dijiste en algún momento, en una conversación que tuvimos, que él venía de una zona de droga. ¿Es así? Bueno, es una zona apartada por DP, sobre todo, y también islas como la isla de la Tortuga, ¿no? Ya. Pero más no se puede decir, digamos. Moïse es un heredero de Martelly, del presidente Martelly, Ted Calais, que también ha tenido acusaciones de corrupción muy fuertes a raíz del escándalo del Petrocaribe. Te pasé una música de rap, hip hop, creol, sí. Que desencadenó una oleada de protesta contra Moïse el año 2018. Uh-huh. Así como en Perú hubo esta gran movilización de jóvenes el 2020 y en Chile también desde el 19, en Haití lo hubo, de jóvenes el 2018 contra el escándalo de corrupción de Petrocaribe, que es un dinero, en realidad es un petróleo que venía de Venezuela, un acuerdo firmado por Hugo Chávez hacia el año 2005 y que a lo largo de 10 años aproximadamente aseguraba un petróleo muy barato, los gobiernos pagaban algo así como el 40% del valor del petróleo y el resto se pagaba en 25 años al 1% de interés. Bueno, se calcula que... y luego se vendía, ¿verdad?, a las distribuidoras locales. Se calcula que en esta distribución de fondos, digamos, y en estas ventas, se habría malversado, según una investigación del Parlamento haitiano, no queda claro, entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. Una cifra enorme, lo es, pero todavía más en un país con hambre como es Haití. Entonces generó una indignación y el despegue fue la campaña de un joven en redes sociales que lanza una foto de él con la
con el rostro vendado, los ojos vendados, y un cartel en creol que decía Côté Cop Petrocaribe. En creol, ¿dónde está el dinero de Petrocaribe? Y eso fue viralizado y luego se convirtió, otros chicos hicieron una letra con lo mismo, Petro Escándalo, Petro Audio, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero un hit en todo el país, y se sucedieron movilizaciones muy importantes en contra de la corrupción y del régimen de Jovenel Moïse, porque él es sucesor de Martelly, a que también se le había acusado, es cierto, de estar implicado en la droga, aunque que yo sepa no hay mayor, digamos, no ha habido un juicio al respecto, y de ser un hombre, lo fue en los 90, me consta, abiertamente simpatizante del gobierno de facto y de los militares, ¿no? Se le considera, de hecho, a Martelly un nuevo duvalierista. Ya, ok. Estas bandas, efectivamente, que tú has mencionado, claro, bueno, se dedican a robar supermercados, bodegas, pero también, obviamente, están metidas en el tráfico de droga y en el negocio de los secuestros, que ha crecido Sí. bastante, ¿no? O sea que eso es un flagelo que en los últimos tiempos A todos se ha niveles. disparado, ¿no? No solamente son las grandes personalidades las que están ahora, las que pueden cargar en fin, seguridad. En los barrios, secuestros y ejecuciones, si es que las familias no pueden pagar el rescate. Miembros de la Iglesia Católica que están en estos barrios han sido secuestrados, 2 últimamente. Algo que no se hacía, que no se veía en los 90, donde la Iglesia Católica no era tocada justamente porque generalmente estaba, ¿verdad?, del lado de la gente, abogando por las condiciones de vida, denunciando situaciones de abuso del poder, pero la incursión de los gangs está rompiendo incluso estos parámetros, estas líneas de demarcación que existían antes, ¿no? Los límites se han llevado incluso la figura del presidente de la República, ¿no? Claro, efectivamente hay una especie de un caos absoluto. No, Ahora, no. en algún momento entiendo que justamente para evitar los golpes de Estado, las Fuerzas Armadas fueron disueltas, ¿no? Me parece que debe haber sido probablemente en la época que tú estabas, pero después se reconstituyó, pero ya una Fuerza Armada totalmente debilitada, entiendo, ¿no? Sí, ahora que fue ampliamente solicitada por la población, primero por un pedido de seguridad, pero también porque en un país con altísimas tasas de desempleo, abrir una institución de cobertura nacional tan importante como el ejército significaba nuevas oportunidades de trabajo, ¿no? Y de trabajo bien remunerado. Y el ejército efectivamente es de un recuerdo muy triste en Haití, pues ha estado del lado de todas las dictaduras que hemos conocido, Duvalier, pero también el régimen del general Cedras, que derrocó al presidente Jean-Bertrand Aristide, y ha estado detrás del golpe del 2004, cuando Guy Philippe, que era un antiguo miembro de la policía y a la vez un antiguo miembro del ejército, y luego convertido, según toda evidencia o indicios, en jefe de la droga, se hace de gente armada, marcha desde el norte sobre Puerto Príncipe y destituye al presidente Aristide, que en una maniobra todavía poco clara es llevado por fuerzas norteamericanas fuera del país. Algunos argumentan que no fue salvado, sino que fue retirado de la escena y que en sentido estricto la comunidad internacional, digamos, desembarazó de Aristide. Ya, justamente tú has hablado de los norteamericanos, ellos tienen claramente mucha influencia en Haití, además en principio hay un apoyo financiero, entiendo. Claro, ellos además están ahora muy preocupados por el tema de la posible nueva ola de refugiados que se pueda presentar, ¿no? Ahora pareciera que están un poco como que no saben, claro, ante una situación de caos, pareciera que no saben muy bien cómo actuar. Ellos están a favor de estas nuevas elecciones que serían en septiembre, nuevas elecciones presidenciales, ¿no?, que habían sido anunciadas por el difunto presidente Moïse. Pero bueno, ¿qué pueden hacer ahora los norteamericanos en esta situación?
La situación es sumamente compleja porque el país se ha venido deteriorando. Cuando uno pensaba que había llegado al límite, todavía se podía deteriorar más. La situación es sumamente precaria, no hay casi instituciones que puedan sostener un proceso político. Ahora mismo el primer ministro, que era el primer ministro saliente, Claude Joseph, es cuestionado por el primer ministro que estaba a punto de ser ratificado previsiblemente por el Parlamento, Ariel Henry. Entonces, si bien Claude Joseph ha establecido el estado de sitio, Ariel Henry está cuestionando las medidas del Premier, pero al margen de eso, estoy hablando de preguntas sobre si no estamos ya ante un estado fallido, de instituciones que no rigen la vida de la gente, sino que dependen la vida de las personas más de un orden clientelístico a todo nivel, en la vida cotidiana, en los barrios, pero también en el aparato estatal. Por ponerte un ejemplo, en unas elecciones hace varios años, se tiene que redactar la lista de mesas de votación, como sucede en el Perú, de los miembros de mesa. Pues bien, en algunos departamentos no llega una lista, sino que llegan 2 o 3, porque cada líder, cada chef, cada jefe en los diferentes departamentos del Consejo Electoral elabora su propia lista, porque tiene sus propios intereses de grupo. Por encima de las instituciones. Entonces, estamos hablando incluso de un nivel básico donde las órdenes no se acatan y las instituciones no son un referente más allá del cual no se puede actuar. Entonces, ¿qué vas a construir cuando sucede esto, ¿no? Se habla muchas veces de la necesidad de normalizar las instituciones, lo he leído en estos días de Haití, pero el problema no es normalizar, el problema es que se tiene primero que construir esas instituciones que nunca existieron para llamarse propiamente normales. Y se habla de sociedad civil, es cierto. Está el empeño muy valiente de muchas personas, sobre todo de activistas de derechos humanos y de las iglesias. Pero, insisto, en un país con más del 70% sin un empleo fijo, cachueleando, viviendo, peleando por la subsistencia, es otro tipo de preocupaciones. Entonces, incluso la ética, cuando yo vivía en Haití, la ética no es tanto, o por lo menos 2 éticas en pugna. No a la corrupción, es cierto, del Estado, pero por otro lado, cuando una persona ocupa un puesto público o dentro de un puesto incluso privado, la presión social es para que esa persona se haga cargo del grupo, de su familia, de sus amigos, del barrio. Eso es lo que se espera de una buena persona. Y se discute incluso, ¿no? Porque la subsistencia del grupo es lo que está en juego. Cuando alguien, un boat people, llega a Miami, en realidad no llega solo o sola. Llega porque hay toda la familia, los amigos, incluso el pueblo que han dado un aporte monetario a, digamos, los traficantes e incluso cuentas bancarias para que esa persona pueda luego salir adelante en Estados Unidos y luego retribuir ese favor, ese servicio del grupo. La persona se debe al grupo. Entonces es muy complicado, por un lado, cómo reconstruir Haití desde sus cimientos institucionales y por otro lado, cuál es el rol de la comunidad internacional, ¿no? Está claro que opciones como la MINUSTA no llevaron a una consolidación institucional. Por otro lado, es un país donde la mayor parte de su presupuesto lo financia la comunidad internacional. Y no solamente es Estados Unidos, que lo es, o Francia, también es, como ya te dije, Venezuela. Entonces es un país débil, debilitado en sus bases institucionales y en permanente tensión entre los países que tienen presencia en la región. Es muy complicado. Yo creo que para empezar a admitir estas situaciones descritas y empezar a discutir abiertamente una salida, empezando por un diálogo dentro de la sociedad haitiana, ya sería un gran paso. Pero por lo que dices, parece que... ¿Qué posibilidades hay de que haya una nueva intervención militar, digamos,
por parte, esta vez, aunque Naciones Unidas, hayan tropas enviadas por Naciones Unidas para tratar de poner orden? ¿Qué posibilidades hay de llegar a eso? A ver, es complicado. En 94 llegan las tropas norteamericanas, se adelantan, digamos, a las tropas que ya estaban listas de Naciones Unidas, pero había el mandato constitucional. A ver, había un presidente de facto, perdón, un presidente constitucional, Jean-Bertrand Aristide, que lo estaba animando, digamos así. La Constitución le prohibía llamar a tropas extranjeras por la experiencia previa haitiana de haber sido invadida por Estados Unidos a principios del siglo XX. Pero Aristide, en unas maniobras diplomáticas, daba a entender que entregaba su aval para la entrada de tropas norteamericanas. En 2004, en fin, Aristide fue echado de Palacio de Gobierno. Ahora es extraño porque necesitarían alguna fuerza política que así lo, digamos, ¿con qué razón si es que Claude Joseph no llama a estas fuerzas extranjeras? Sería una intervención armada. O incluso si es que no destituyen al premier Claude Joseph, ¿cuál sería el argumento para una intervención armada? Es muy difícil hacerlo por encima de la autoridad política, aparentemente, porque hay una disputa incluso, pero reconocido por lo menos por la mayoría de los actores políticos. Claude Joseph es el primer ministro que interinamente está ejerciendo de jefe del Estado en estos momentos, y él no ha solicitado ninguna intervención de este tipo. Claro, pero el Consejo de Seguridad podría hacerlo si es que se presenta una situación humanitaria catastrófica, pasando incluso por encima de las autoridades, ¿no? Si es que hay un consenso a nivel del Consejo de Seguridad, pero para eso, me imagino, tendría que estallar la violencia que hasta ahora, bueno, hay violencia, pero digamos que todavía no hay una explosión, digamos, de guerra generalizada interna, ¿no? Porque en ese caso, probablemente lo que pasaría ahí sí es que el Consejo de Seguridad, quién sabe, de Naciones Unidas, ahí sí ordena una intervención militar, más allá de que lo llamen o no, porque eso es una potestad del Consejo de Seguridad, ¿no? Bueno, el 94, ese fue uno de los argumentos que se usaron justamente para la intervención armada, para destituir al gobierno de facto del general Cedras y restituir al presidente constitucional. Pero surgió una coyuntura. Efectivamente, fueron los boat people que estaban llegando a las costas de Miami y crearon una crisis migratoria en las costas de la Florida. Y eso hizo que no solo los demócratas, como que lo fueron, estuvieron apoyando a Aristide y el retorno a la democracia, sino que también algunos republicanos que se resistían aceptaron la idea de la intervención militar. Eso tendría que pasar también en Estados Unidos. ¿Cuánto más se va a deteriorar la situación? No lo sabemos, esperamos que no, pero yo no veo actualmente, digamos, se está hablando de la necesidad de un diálogo nacional y ojalá que este se dé, pero no hay propiamente partidos políticos en el sentido institucional del término que puedan imponer una mesa de negociaciones o una mesa de diálogo. Existen, digamos, grandes líderes políticos que más o menos se van turnando, y no existe además propiamente una actividad económica que pudiera garantizar una cierta estabilidad. Existen algunas iniciativas, pero de nuevo, y tiene que ver con la intervención y el peso de la comunidad internacional. Algunas veces se ha cuestionado el hecho de que exista un país como Haití con una tasa arancelaria tan baja. ¿A quién beneficia esto? ¿Cómo es posible que exista esto en un país que necesita construir algo parecido a una industria nacional? Y ya no hablemos de productos para la exportación, agrícolas, para la exportación. Aquí también se deja soslayar el peso de la presión de la comunidad internacional para abrir las puertas de este país, ¿no? Un Estado débil que no puede proteger, digamos, sus propios intereses nacionales. Y eso también tendría que decirse a la hora de negociar la participación de la comunidad internacional. De acuerdo. Bien, bueno,
En fin, efectivamente una situación sumamente compleja, grave, dramática. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, en realidad, porque esto tiene que, algún tipo de salida se tiene que encontrar. Bien, Así es, de hecho el referéndum constitucional no va a tener lugar, no tenía pies ni cabezas, claro. ni cabeza, se está pugnando por tener las elecciones en septiembre, vamos a ver, Nahue, como dicen los haitianos, veremos, nos vemos, pero la idea era que en febrero hubiera un nuevo presidente instalado en Palacio de Gobierno. Claro. No lo sabemos. Sí, pues, efectivamente. Ok, Irma, gracias por estas precisiones, estos comentarios. Y vamos, como digo, seguiremos viendo qué es lo que sucede, estaremos al tanto y ojalá encuentren una solución en ese país martirizado. Gracias, Irma. Ojalá realmente. Es un gran pueblo con una cultura extraordinaria y le debemos mucho. Por ejemplo, Petión ayudó a Simón Bolívar en la empresa libertadora, bajo la promesa de liberar a los esclavos negros en el Perú, en fin, en Sudamérica, promesa que no se cumplió. Muy bien, ok, gracias, Irma. Chao, Francisco, hasta pronto. Bien, entonces ahora recordemos la pregunta planeta. ¿Quién fue el mariscal Tito?